What's that magazine you're reading? What department are you in? Accounting? So you're the one who audits our expense reports. Yeah. Get the fuck out of here. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic otra vez al enlace. El pasado octubre, hace un mes, se cumplieron 20 años del estreno de la película Fight Club, o El Club de la Pelea, de David Fincher. Asumo que muchos de ustedes la conocen. Es una película de culto, como se les llama a las películas que en su momento no tuvieron muy buena recepción, pero con el tiempo adquirieron seguidores, se convirtieron en paradigma de algo y finalmente recibieron el reconocimiento que se les negó en su momento. Este fin de semana llega a cartelera una película que tiene mucho que ver con El Club de la Pelea. Se titula The Art of Self-Defense, se titula en español El Arte de Defenderse. Es el segundo largometraje del director Riley Stern. Para empezar, ambas películas tienen como protagonistas a hombres con vidas solitarias, rutinarias, que se ven a sí mismos como débiles, y ambos protagonistas en determinado momento viven una experiencia traumática que los lleva a reinventarse, y esa reinvención consiste en desarrollar sus atributos masculinos, y entre comillas masculinos, porque justo ambas películas cuestionan todo aquello que hasta hace poco, y bueno, todavía en algunos círculos, se asocia con la masculinidad. El uso de la fuerza física, la negación de las emociones, la necesidad de imponerse, etcétera, etcétera. Me parecen muy interesantes las semejanzas y las diferencias entre ambas películas, y para seguir hablando de ellas voy a retomar brevemente algunos aspectos del Club de la Pelea. Para no ocupar todo el tiempo del video hablando del Club de la Pelea, les voy a dejar en la descripción del video el enlace a un texto que justo publiqué hace un mes a propósito de los 20 años de esta película. Como les decía, esta película de David Fincher es paradigmática, pero también fue malentendida. Si quieren saber por quiénes, pueden leer el texto. Ahora, si no la han visto, advierto que voy a describir aquí la forma en que se reinventa el personaje, y aunque la película ya tiene 20 años, quizá muchos consideren que esta revelación no debe de hacerse. Si este es su caso, dejen de ver el video. Bueno, si se quedaron, sabrán que lo que sucede con el protagonista del Club de la Pelea, interpretado por Edward Norton, es que desarrolla una personalidad alterna de la cual no es consciente, y es esta personalidad la que lo inicia en el mundo de las peleas físicas, en el mundo de la rebeldía, en el mundo de la destrucción a gran escala. El personaje imaginario que desarrolla se llama Tyler Durden, es interpretado por Brad Pitt y existe en su imaginación, en la imaginación del narrador, hasta el día en que este narrador se da cuenta que este lado oscuro suyo ha comenzado a dañar a seres queridos por él. Es entonces cuando su mente se reorganiza, cuando deja de disociarse y cuando integra su lado afectivo con emociones y con impulsos antes reprimidos. ¿Por qué llegó a ser problemática el Club de la Pelea? Porque cierto sector del público idealizó la faceta destructiva, la interpretada por Brad Pitt, sin tomar en cuenta que era una alucinación. Era una parte no fuerte, era incluso tan débil del personaje, del protagonista, tan primaria, que en cuanto la reconoce, la desarma, la somete, la controla. Lo que hace que la película El Arte de la Defensa tenga ecos de El Club de la Pelea, pero que a la vez sea muy distinta, es que no da margen para una interpretación ambigua, que fue lo que metió en problemas al Club de la Pelea. La película de Fincher jugaba con la esquizofrenia del personaje, incluso un poco hacía creer al espectador que el personaje imaginario, el interpretado por Brad Pitt, era real. Además era un personaje atractivo, era interpretado por Brad Pitt. En cambio, El Arte de la Defensa es implacable en la ridiculización de los clichés de la masculinidad agresiva, o como se llama también masculinidad tóxica, o en general de la cultura machista. El personaje central de esta película, de El Arte de la Defensa, es Casey Davis, y es interpretado por Jesse Eisenberg, que es un actor que parece haber nacido para encarnar personajes introvertidos, con pocas habilidades sociales, que parece habitar en su propio mundo extraño. Casey vive solo, pero en compañía de su perrito Salchicha, por el que visiblemente tiene afecto, y esto es importante en el desarrollo de la trama, incluso en la comparación con Fight Club. Ya verán por qué. Un día Casey sale a comprar comida para su perro y es atacado brutalmente por una pandilla de motociclistas enmascarados. Queda tan lastimado que deja de trabajar un tiempo, y es entonces cuando decide hacer algo para evitar que se repita algo así. Primero considera comprar un arma, pero un día pasa
frente a un dojo de karate y decide mejor tomar clases ahí. Y ahí se da la transformación de Casey. Y sin embargo, desde un principio, uno se da cuenta de que este no es un dojo guiado por la ética propia de las artes marciales, que promueven el respeto al otro y que se conciben a sí mismas como una técnica de autodefensa, no como una técnica de ataque por iniciativa propia, ni mucho menos. El sensei de este dojo, que es interpretado por Alessandro Nivola, es un bully tirando a psicópata. Él incita a la competencia malsana entre sus alumnos al punto de orillarlos a lastimarse seriamente, más allá de cualquier regla. Y como se descubrirá más adelante, es un personaje que tiene secretos oscuros, que de cierta forma explican por qué Casey va a dar ese lugar tan particular. En un sentido, el sensei del arte de la defensa es un equivalente de Tyler Durden. Ambos son una especie de macho alfa que se erige como líder, que legitiman la violencia, la promueven. Ambos desprecian a las mujeres, y esto no es una interpretación subjetiva paranoica, es algo muy explícito en ambas películas. Tanto el Club de la Pelea como el Arte de la Defensa describen dinámicas propias de las sectas, y lo menciono porque la primera película de Riley Stern, llamada False, habla explícitamente de una secta, es decir, es un tema que le interesa. Y como ustedes saben, en una secta es importante que exista un líder, pero también personajes que se rindan ante él, que consideren que solo él tiene el poder de otorgarles aquello que les va a permitir convivir entre los demás, que les otorga identidad. Hay un simbolismo deliberado en ciertas escenas de el arte y la defensa, cuando el sensei les amarra los cinturones que marcan ascenso de grado a los alumnos. Son tomas cerradas al nivel del torso de los alumnos, y es un simbolismo deliberado, como decía, porque sugiere que les está otorgando un poder fálico. Tan se concentra ahí la supuesta masculinidad que el personaje de Jesse Eisenberg, fuera del dojo, siente que tiene que llevar puesto su cinturón amarillo. Es amarillo, pero para él es importante, porque con eso se carga de energía viril, lo que sea que eso signifique. Y por último, pero más importante, algo que ya había mencionado, en ambas películas los personajes, antes débiles y ahora fuertes, se creen el cuento de la masculinidad hasta que sus maestros destruyen a un ser vivo que para ellos es importante. Si pusieron atención en la descripción de la sinopsis del Arte de la Defensa, sabrán que es aquello que hace que Casey reconsidere su transformación. Algo que no he dicho hasta este momento es que el Arte de la Defensa es una muy buena comedia negra, muy negra. Tan negra que creo que yo era la única que en la sala se reía con ciertos chistes. Y es que hay muchos detalles satíricos que, aunque son satíricos, no son estridentes. La puesta en escena misma no es realista. Hay una exageración deliberada en los aspectos de la vida mediocre de Casey antes de convertirse en supermacho, y también en aspectos de la personalidad testosterónica, por así decirlo, de los hombres que lo rodean, tanto de su sensei como sus colegas de trabajo, que solo hablan de posesiones sexuales y de mujeres y las califican, y cuando no tienen nada que hacer se ponen a hacer lagartijas, etc. Son hipérboles con una finalidad cómica, humorística, pero también sirven para dar cuenta de lo patético y de lo ridículo que suelen ser ciertos despliegues de hombría que ocurren en la vida real, y si no, miren a su alrededor. El Club de la Pelea está editado en DVD, se puede conseguir fácilmente, ya tiene 20 años. El Arte de la Defensa está en cartelera, y yo los invito a que me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte, y les dejo en la descripción del video el enlace al texto de Fight Club, por si les interesa.